Pues buenas tardes, tengan todos ustedes, los que están conectados, los que nos van a ver enseguida. Es un placer para mí recibirles otra vez en esta sala de Zoom, como cada mes, con temas tan interesantes sobre actualidad, sobre cuestión teológica, sobre la revisión de nuestro mundo, de nuestra realidad. El día de hoy tenemos entre nosotros al maestro David Antonio Villanueva Pérez, ¿verdad? Ujú. Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer la presentación de él. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, con especialización en filosofía latinoamericana e integrante del seminario sobre historia de la idea del CIALC en la UNAM. Entre sus temas de investigación se encuentran la teología de la liberación en su dimensión filosófica, política y ética. También se encuentra los movimientos religiosos en América Latina, la teología de Francisco de Asís, los nuevos realismos, etcétera. Su última investigación giró en torno a la propuesta de la ética del cuidado de Leonardo Boff. Ha escrito artículos sobre la obra de Balad Kachem y Tristán García, Hinkelamer y su lectura de la teología capitalista, ecosofía y sobre sucesos de relevancia. Entre los trabajos que están por publicarse destaca un artículo escrito junto con el filósofo y teólogo francés Patrick Lorek sobre la polémica de la teología de la liberación con Ratzinger, la crítica desde la religión al colonialismo en Teresa Mier y la teología anarquista de Catherine Maleu. Perdón si lo leí mal. Sí, no, no te Pero qué preocupes, ¿no? interesantes temas, de verdad. Yo hace ratito que lo leí y dije, mira, pues bienvenido, maestro David, por estar entre nosotros y adelante, las cámaras y micrófonos son todos suyos. Sí, también entre otras cosas que se van a publicar pronto es un artículo sobre Ellacuría, ¿no? Ignacio Ellacuría, sobre su lectura del Cristo, bueno, del Jesús histórico, ¿no? Y su papel como crítica actual al sistema económico que nos rige, en particular con los libertarios. Es un ejercicio ahí interesante que quise hacer. Y esperemos que pronto lo que fue mi tesis de maestría sobre Leonardo Boff salga publicada, ¿no? Ahorita está en discusiones ahí editoriales y ya les estaré dando las nuevas y sale publicado o no, ¿no? Ya les mandaría el archivo, ¿no? Para quien guste, ¿no? Muchas gracias. También actualmente pues formo parte aparte de sus seminarios, formo parte del seminario de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana, encabezada por el doctor Ramón Sánchez Soberano, y participo también en el Seminario de Investigación Javier Zubiri de la Fundación Javier, ¿no? Bueno, la manera en la que yo suelo tratar a estos personajes, a estos autores, es tratándola por herencia de mi maestro Mario Magallón Anaya como filósofos intelectuales que tienen algo que decirnos, ¿no? Muchas veces a personas que trabajan teología de la liberación, al menos en el ámbito académico de la UNAM, se les trata con cierto menosprecio, ¿no? Dicen simplemente es teología, ¿no? Y no se les trata a la par como a otros grandes filósofos, ¿no? Es muy raro que encuentren, por ejemplo, un tratamiento de Leonardo Boff, pero sí mucho el tratamiento, por ejemplo, de un Spinoza, ¿no? En este sentido, este, yo he leído a Francisco de Asís no solamente en su dimensión teológica, sino también en una dimensión filosófica, ya que considero que en sus brevísimos escritos, porque son muy pocos, como en su praxis mismas, hay otra vía, ¿no? De una vía ética, una vía política sumamente radical para nuestra época, ¿no? Y que tiene mucho que decirnos al día de hoy, ¿no? Creo que Francisco de Asís, muchas veces se le relaciona simplemente como el santo de la ecología, el santo patrono de la ecología, pero muchas veces no se estudia como tal los escritos, no se ve sus dimensiones o lo que hubo después de él, ¿no? Con los franciscanos. De hecho, como sabrán, los únicos que destacan son Buenaventura, eh, algunas veces Guillermo de Oca y otras veces Duns Scoto, ¿no? Pero hay muchos más que tienen muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? De los cuales voy a recuperar. Pues considero que en Asís hay otra vía, ¿no? Una vía de una visión de la política sumamente radical, que es una visión de la política de la fraternidad,
que se contrapone mucho al paradigma que nos guía a nosotros en la ciencia política, al menos, que es la visión de la Realpolitik o de Carl Schmitt, ¿no? Un filósofo y teórico alemán muy cuestionable por determinadas situaciones, ¿no? Pero que considera la política a partir solamente de la dialéctica del amigo-enemigo, ¿no? Y de la posibilidad siempre latente de la guerra. Entonces, la política se entendería a partir de ahí y creo que en así se dibuja otra cuestión, ¿no? Que es la cuestión de la fraternidad, ¿vale? A continuación, yo dividí esto prácticamente en tres puntos. La cuestión primera es donde quiero tratar un poquito a Francisco de Asís, ¿no? El personaje que quiero hablar, y posiblemente de dos temas del Papa Francisco que están actualmente, bueno, que él está trabajando, ¿no? Que es el cuidado de la naturaleza y el cuidado del otro, ¿no? Empiezo con Asís. En Asís hay una serie de principios sumamente importantes que estructuran al menos su pensamiento y su actuar, ¿no? Eh, Considero que, por ejemplo, para ir comenzando, es importante tener presente que así se ubica en el nacimiento de una economía de mercado. Él crece bajo lo que es una incipiente burguesía, es hijo de un mercader, y donde se empieza a suscitar lo que es esta famosa acumulación de la riqueza y el dominio de la mercancía. El Papa Francisco y también nosotros ya nos ubicamos en lo que es una economía de mercado consolidada, ¿no? Donde veremos más adelante, hay un reino de la economía sobre la vida, del dinero sobre el humano, y donde incluso nosotros mismos como humanos hemos devenido mercancías, ¿no? Una mercancía de amplísima oferta que ha dejado a una gran cantidad de personas en los márgenes de la sociedad, ¿no? Los marginados, los pobres, ¿no? Es por varias de estas razones que el Papa Francisco, entre otras situaciones, adopta el nombre de Francisco, ¿no? En referencia a Francisco de Asís, ¿no? Él dirá, para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. En este momento también nosotros mantenemos con la creación una relación no tan buena. Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre. En Asís hay una praxis del cuidado de la creación, de la misericordia y del servicio al otro. Pero también no menos importante, que es importante tener presente, también hay una situación de intento de reconstruir a la iglesia, ¿no? Una iglesia que para ese entonces, como sabrán, se encuentra en lo que son las cruzadas, ¿no? Francisco de Asís, como mencionaba, es el hijo de un rico mercader. De acuerdo con sus biografías, sus años de juventud se van a caracterizar por el derroche y el libertinaje, hasta que va a tener el famoso encuentro con el leproso, que es entre 1204 y 1206, no se sabe con exactitud, y, y que Francisco va a decir en su testamento lo siguiente: el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia, pues como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Pero el Señor mismo me llevó entre ellos y practiqué con ellos la misericordia, y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después de un poco de tiempo, salí del mundo. Este es un pasaje sumamente bello y de gran relevancia. Primero, es importante tener presente que Francisco reconoce haber estado viviendo en los pecados, porque primaba la riqueza y el honor. Luego, porque este suceso se va a suscitar después de lo que es la guerra entre su ciudad, Asís y Perusia, donde él es preso y liberado en 1203 y empieza este ejercicio de reconversión. El hecho de que él tenga misericordia, que sienta la desdicha del leproso, nos va a hablar del locus a partir del cual se va a fundar su pensamiento teológico y filosófico, que no es otro más que el marginado, ¿no? Pues es importante tener presente que en ese entonces el leproso era expulsado de la ciudad, obligado a vivir en muchas ocasiones en la vagancia, o en otras en las famosas leproserías, ¿no? Como aquellas de las y serie detallar simplemente tres principios que considero fundamentales. Hay otros que consideran algunas más, pero que creo que también son latentes en el Papa Francisco. Y más adelante veremos por qué. Porque lo que hay en el pobre ello, primeramente, pobre ello es así,
es un regreso al Evangelio, pero no es un regreso teórico interpretativo, sino es un regreso experiencial en tanto en seguimiento de la figura de Jesús. No por nada, por ejemplo, Leonardo Boff va a ver en Francisco de Asís un antecedente importante de la teología de la liberación al poner énfasis en el necesitado, en el marginado, reconociendo sus propias necesidades y sus propias características. Es decir, en Asís hay un antecedente de lo que es esta opción preferencial por los pobres. Esta conversión radical va a pasar primeramente por la renuncia de esta riqueza material, que es la riqueza de su padre, que lo hace de manera pública en 1206, para ir a lo que es una pobreza espiritual, ¿no? Y entonces comenzarán lo que son los ejercicios espirituales en Francisco de Asís, como bien hacer la oración, el servicio a los demás, el aprender a vivir con lo necesario, el poner a Dios por encima de todo, etcétera, etcétera. Pero esta renuncia a lo material, bueno, a las riquezas materiales, no es otra cosa que la necesaria descentralización del yo, porque solo a partir de ahí el sujeto puede ponerse a nivel del resto de las cosas. Nos va a decir Wolff en lo que es Ternura y Vigor lo siguiente: la pobreza es un modo de ser por el que el hombre permite que las cosas sean, renuncia a dominarlas, a someterlas y a que sean objeto de la voluntad de poder. La pobreza se convierte, pues, en sinónimo de humildad, y esta no es una virtud entre otras muchas, sino una actitud por la que el hombre se coloca en el suelo, humus igual suelo, junto a las cosas. Es importante tener presente que para sí el pecado original no es tanto haber comido del fruto del árbol prohibido, sino que es la apropiación de la voluntad. Es decir, en términos aristotélicos, cuando ésta se ve como principio, causa eficiente y fin último de la realidad, tal como detalla en lo que es la admonición número 2. Come, en efecto, el árbol de la ciencia del bien, el que se apropia su voluntad y se enaltece del bien que el Señor dice o hace en él. Y de esta manera, por la sugestión del diablo y la transgresión del mandato, lo que come se convirtió en fruto de la ciencia del mal. Por eso es preciso que cargue con la pena. Es importante detallar que Asís es una persona que había leído mucho a teólogos, había, como saben, leído también el Evangelio, y aquí se nota muchísimo la influencia de San Agustín, quien en su comentario a los Salmos, en la parte 2, comentario número 7, va a decir lo siguiente: San Agustín: ¿qué le faltaba para atreverse a tocar el árbol? Suele usar de su libertad y gustar el placer de quebrantar el precepto, y así, no sujetándose a nadie, llegase a ser como Dios, ya que Dios a nadie está sometido. Cierro la cita. Esta apropiación de la voluntad, como mencionaba, no es otra cosa que la rebeldía a un principio externo, en este caso, Dios, en aras de privilegiar al yo. Esto es importante, ya que la voluntad en el franciscanismo no es simple, la voluntad humana no es simplemente que estemos tendientes a hacer el mal o la posibilidad de hacer el mal, ¿no? Como también pensaban otros filósofos, actualmente Belacacem, ¿no? Sino que la voluntad también es el medio por el cual Dios puede realizar su plan, amar y servir a los demás. Es la sinergia de la cual hablan los padres de la iglesia, ¿no? En, sí, bueno. Ahora bien, también es importante considerar que la renuncia a toda riqueza material en Asís no implica por sí la santificación o la alabanza a la pobreza material, sino que es principalmente el renunciar a todo sentimiento de dominio y de posesión, reconociendo que nada le es propio. Dice Asís en otra admonición: dichoso el siervo que restituye todos los bienes al Señor Dios, porque el que se reserva algo para sí, esconde en sí el dinero de su Señor Dios, y lo que creía tener se le quitará. Cierro la cita. Solo a partir entonces de esta descentralización de la subjetividad, de su exteriorización en la creación, puede tener cabida lo que es la minoridad o la humildad, que no es simplemente una renuncia a puestos de mando, sino que es el siempre verse al mismo nivel del resto de la creación y procurar y servir de ellas. Bien, así es entonces, a través de esta renuncia espiritual, va a renunciar a un principio de voluntad que se fundamenta en lo que es el yo.
Y entonces verá que este principio es meramente externo y solo entonces a partir de ahí es que podrá imitar a Cristo. Pues nos dirá que es cercano a él no solo quien tiene conocimiento de sus enseñanzas, sino quien actúa de acuerdo con su ejemplo. Cito otra vez Asís, es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los actos hicieron las obras y nosotros, con referirlas, queremos recibir gloria y honor. Cierro la cita. Entonces, la vuelta a este evangelio de Asís es la vuelta a su praxis en la puesta al servicio de los demás, porque a la minoridad le va a seguir lo que es la obediencia, pero no es tanto una obediencia a las autoridades ni a otros, sino una obediencia principalmente a Dios, en la medida en que su divinidad subyace en toda su creación. Ahí tiene así otra admonición que no cito porque es un poquito extensa, pero digamos que esta admonición se reduce en la idea de que se debe obedecer al predado sin importar que haya mejores vías para lograr lo que se manda. Sin embargo, si lo que manda va en contra de Dios, el hermano está en condiciones de no obedecer. En esta condición, que es la 16, que trata sobre la obediencia, es muy notoria también la influencia de Gregorio Magno o San Gregorio, quien nos dirá, nunca se debe cometer un pecado sobre texto de obediencia. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque pareciera o no, y esto es algo que más podemos detallar con lo que fue después los espirituales, que es todo un tema ahí, los hermanos espirituales. Lo que lleva a cabo Asís con su praxis es también una crítica a la manera en la que en ese momento está actuando la iglesia, ¿no? Porque en ese momento se están llevando lo que son las cruzadas y es bajo el nombre de Dios que se lleva a cabo este tipo de guerras, ¿no? Y esto va a adquirir un gran peso. Pues nos irá posteriormente algunos de los hermanos, en este caso Ángelo Clareno, ellos no actuaban según voluntad de Dios, sino que se tornaban a la propia voluntad y a partir de ella es que actúan. Ese es todo un tema muy interesante que podemos discutir después, ¿no? Sobre los espirituales. Debe entenderse entonces que la praxis de Francisco es una praxis que se circunscribe en este momento donde la iglesia busca adquirir mayor poder, justifica las guerras y también privilegia en cierta medida la riqueza. Quizá por eso es que en la iglesia de San Damián, durante su proceso de conversión, el crucifijo le dice, Francisco, ve y restaura mi casa porque está en ruinas, no refiriéndose exclusivamente a esa iglesia en mal estado que es la de San Damián y a la cual dedica 2 años para restaurarla, sino a toda la iglesia en general, para que fuese una iglesia capaz de servir al necesitado, en este caso, por ejemplo, el leproso, de cuidar al pobre y de proteger a toda la creación. Porque el pensamiento franciscano puede resumirse como un pensamiento que es un pensamiento ante Dios, es decir, el humano no es principio, causa eficiente y fin último de la realidad, sino que este principio es externo y ante Dios, es un pensamiento entre las criaturas a las cuales ha de cuidar, en tanto que son creación de Dios y por lo mismo son hermanos, tal como trata de mostrar así en el canto del hermano solo, cántico de las criaturas, ahí depende mucho de la traducción, y también será un pensamiento junto con el humano, principalmente el pobre, el marginado, el necesitado, el diferente, ¿no? En ese sentido, el leproso es como la figura de la marginalidad de Asís y también aquel con el que debe de ejercer lo que es la hospitalidad incondicionada, ¿no? Esto que en el Nuevo Testamento aparece como filoxenia. Esto que mencionaba se estructura entonces en 3 principios, que es la pobreza espiritual, la minoridad y la obediencia. La obediencia a toda la creación, ¿no? Y es una medida en que reconoce en ella un principio ético, un principio normativo, a través de la cual la voluntad deberá someterse y también la voluntad deberá ser vehículo para consagrar el plan de Dios, que no es un plan de muerte y de guerra, sino que es un plan estructurado en el amor y la vida. Es importante, como mencionaba, considerar que en Asís la voluntad es un vehículo para que Dios pueda consagrar su propio plan. Aquí, por ejemplo, hay cierta influencia de Irineo de León o San Irineo, que en contra de las herejías hablará de que todo cristiano está llamado a hacer una recapitulación de Cristo, ¿no? A vivir o a encarnar nuevamente a Cristo como tal, ¿no?
Entonces, considero que estos tres principios que mencionaba, pobreza espiritual, minoridad y lo que es la obediencia, estructuran en gran medida lo que viene a ser el pensamiento del Papa Francisco y que, como mencionaba, voy a detallar en dos momentos, ¿no? Uno como referido a la naturaleza y otro referido a los demás, ¿no? A los demás humanos. Bien, inicio con la cuestión de la naturaleza. Una de las principales características del Papa Francisco, como sabemos, es la centralidad del problema ambiental, ¿no? Es cierto que esta no va a ser la primera vez que un papa se va a referir a este tipo de problemas. Como un antecedente podemos tener a Pío XII, que en su discurso de 1946, dado durante el Congreso de la Confederación de Cultivadores de Italia, menciona que, citó a Pío, los pecados actuales de toda la humanidad han hecho que la maldición pese sobre la tierra cada vez más, agregando más adelante que la tierra es la gran herida y el gran paciente. Esto a causa de que la dominación de los intereses de gran capital sobre la vida económica, esto a causa de la dominación de los intereses del gran capital sobre la vida económica y sobre el hombre mismo. Sin embargo, bueno, aquí la centralidad del discurso de Pío va a ser la central, principalmente el tratamiento con el agricultor, con el campesino, que está viviendo en ese entonces o las consecuencias, mejor dicho, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, bueno, el Papa Francisco pone mucho el énfasis en este cuidado de la naturaleza, no simplemente porque esté relacionada con lo humano y sea a través de nuestra relación con nosotros que adquiera sentido, sino porque busca reconocer, como lo hizo Asís, la dignidad de cada forma de existencia. Así entonces, una de las primeras veces donde va a mencionar esto es en la audiencia del 1 de mayo de 2013, donde insistirá en que, cito al Papa Francisco, el trabajo forma parte del plan de amor de Dios. Nosotros estamos llamados a cultivar y custodiar todos los bienes de la creación y de este modo participamos en la obra de la creación. Cierro la cita. Pues no olvidemos que en Génesis 2:15 puede leerse que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, el acto de cuidar, de ser custodio de la naturaleza, es un deber divino que le fue conferido al humano sin que esto no implique, no hace modificaciones en la misma. Por poner un ejemplo, una nota al pie de página, Santo Tomás, para explicar lo que es el famoso versículo de Génesis 1:28, donde se va a introducir la idea del dominio sobre la tierra, va a insistir que el dominio que Dios le confiere al humano es un dominio por participación y no por sustancia, ¿no? Es decir, es un dominio por participación que se debe regular a partir de la idea del bien común. Esto siempre respetando los ciclos y el orden que impuso Dios, pues el hombre no es Dios y nunca va a poder serlo. El hombre es una creación de Dios, ¿no? Y la naturaleza, al proceder del mismo creador, también es su hermana, en cierta medida, ¿no? Sin embargo, es otra vía la que se fue imponiendo, ¿no? Ustedes vean varios textos que recurren mucho a Génesis 1:28 para justificar este dominio sobre la naturaleza, donde la voluntad se va a ver como principio y causa de la realidad y donde entonces se concebirá que dominar a la naturaleza, someterla, se cumple una especie de mandato divino. En la época de Asís es cuando esto se empieza a vislumbrar, ¿no? Porque es donde una incipiente, como mencionaba, burguesía en la que él crece, que está compuesta principalmente por comerciantes y artesanos, va a buscar afianzarse a través de las nuevas rutas comerciales provocadas por las cruzadas, así como también va a empezar lo que es la intensificación de la deforestación de los bosques para obtención de madera, al establecimiento de nuevas tierras agrícolas y también al incremento de lo que son las ciudades, ¿no? Es entonces cuando nos va a decir Peter Sloterdijk en su obra La herencia del Dios perdido, se va a pasar de una doctrina de limitación de Cristo a una especie de doctrina de limitación del Padre y el Espíritu, donde, cito al autor, el pecado original se convierte en productividad, la catástrofe metafísica del ser humano pone en marcha el proceso hipergenético, el ser humano se asume como el Dios de la segunda semana de la creación. Es a partir de este periodo donde se va a suscitar la famosa decisión entre el humano y la naturaleza, viéndose a esta última como algo que está ahí a merced del humano para ser sometida o, parafraseando a Francis Bacon en el siglo XVII, para ser torturada y así extirparle todos sus secretos. Va a dejar entonces de ser un intermedio con Dios y se volverá una mercancía,
Y este va a ser el principal problema que va a detectar el Papa Francisco en la actualidad con la economía del mercado, ¿no? Todo empieza a volverse cada vez más mercancía, ¿no? Los animales, los recursos naturales, las relaciones personales, incluso las relaciones familiares empiezan a ser consideradas mercancías, ¿no? Ejemplo de ello es Milton Friedman, que en su teoría de los precios nos invita a pensar nuestra relación con los hijos como un bien de consumo y un bien de capital. E incluso nosotros mismos vamos a pasar a ser consideradas mercancías, ¿no? Y es una economía entonces que se va a alzar sobre lo humano, se va a alzar sobre todos los vínculos humanos, sobre todos los vínculos de vida, y verá únicamente al individuo como una vía para consagrar lo que es la idea de progreso, ¿no? En su caso, Max Weber lo trata de mostrar en la ética protestante a partir de lo que son las interpretaciones que se hará acerca de la teoría de la predestinación de Calvino. Un poquito volveré más adelante a esto, ¿sí? Donde salvo prácticamente es aquel que acumule mayores riquezas. Y es que con la instalación de esta economía de mercado que está prima sobre la vida, naturaliza que una gran mayoría sea considerada descarte. Y este es el nombre que le da el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium, o que encontrará en sus diversos textos. La economía actual es una economía del descarte, donde, cito al Papa Francisco, los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Cierro la cita. Pues una de las características de del Papa Francisco es una crítica a esta economía del mercado que a veces se ha malinterpretado y hay cierto disenso que podemos hablar ahorita, pero que ha ido generando nuevos ídolos, ¿no? Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Cierro la cita. Es decir, se ha consagrado nuevos ídolos que, como va a señalar Franz Hinkelamer, un gran filósofo y principalmente filósofo costarricense que falleció recientemente, a lo largo de su obra, estos nuevos ídolos van a exigir una nueva serie de sacrificios, mismos que son los pobres, pobres de espíritu, pobres de cuerpo, que son incapaces de reproducir su vida y, como nos invita Leonardo Boff y el Papa Francisco, la tierra también pasa a ser pobre, ¿no? Cito al Papa Francisco. Y en este sistema que tiende a fagocitar todo en orden de acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. El medio ambiente como tal entonces dejaría de importar. Lo que es importante son las ganancias que se puedan obtener a través de su explotación, ¿no? Tal como, y todo aquello que se interponga a esta economía de mercado debería de ser erradicado, ¿no? Tal como hemos visto, por ejemplo, ahora que se hizo muy famoso este documental de Netflix del Guardián de las Monarcas, lo que ocurrió con Homero Gómez y una gran cantidad de luchadores ambientales, también con varias de las poblaciones originarias, ¿no? A quienes su vida o las tierras se les ha arrebatado por contraponerse a esta lógica, ¿no? A una lógica que solamente le interesa el humano cuando éste llega a ser consumidor. Consumimos y desechamos, consumimos más mercancías, desechamos otras, generando cada vez más residuos y, en el caso de nuestras sociedades, descartes como son los marginados, ¿no? Los más pobres de la sociedad que vienen a ser, en cierta medida, los leprosos de nuestra época. En este sentido, esta economía de mercado, por ejemplo, ha impactado tanto en el medio ambiente y en la tierra misma, que no es gratuito que, por ejemplo, un químico como Paul Crutzen haya acuñado el nombre de antropoceno para poner énfasis en cómo en cómo nuestras formas de producción han impactado tanto en la Tierra que a día de hoy esperamos año con año cuándo va a ser el famoso día de la sobrecarga, ¿no? Es decir, cuándo superamos los límites de la Tierra para autorregenerarse, ¿no? El año pasado fue, por ejemplo, el 8 de agosto, ¿no? En el Papa Francisco, esta cuestión de antropoceno lo encontrarán ustedes muchísimo como el llamado antropocentrismo desviado. Finalmente es en 2015 cuando el Papa Francisco va a escribir lo que es la famosa encíclica de Laudato Si. Para Leonardo Boff se va a tratar del documento magisterial más importante de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II.
Primeramente porque es un escrito que va dirigido no solamente a creyentes, sino a todos los humanos. Luego, porque va a tratar muchos diversos temas que aquí he venido mencionando, como es la ruptura con el planeta Tierra, la herida que le hemos provocado con estas formas de producción y modos de vida, los mecanismos de superación de esta misma ruptura, va a continuar con lo que es esta crítica a la economía del descarte, la influencia que cierta comprensión de la religión hubo y sustenta esta economía, vuelvo más adelante a esto, y los diversos problemas que se enfrenta el planeta. Sin embargo, disculpen, voy a tomar tantita agua. Sin embargo, antes de continuar con esto, quiero poner un pequeño énfasis para tratar un poquito el nombre principal de la encíclica, Laudato Si, el cual viene del famoso texto de Francisco de Asís, el canto del hermano Sol o cántico de las criaturas, el cual va a iniciar alabando al Altísimo y resaltando en el cuarto verso que, cito Asís, ningún nombre es digno de pronunciar tu nombre. Cierro la cita. Por lo que para cantar y agradecer al Señor, para alabarlo, lo hará a través de la alabanza de toda la creación. Así, entonces, después de este verso mencionado, del cuarto verso, es que sigue para mí lo que considero la estrofa más importante, que dice, loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día y por él nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Acerca de este verso hay muchas interpretaciones. Voy a referir a Leonardo Bo, que lo conozco más, ¿no? Donde dirá que, por ejemplo, en Terapeutas del Desierto, el hermano Sol no es más que un arquetipo de la totalidad subjetiva de quien se adentró en la profundidad, encontró su centro, su sol interior. Leonardo Bo hace la lectura a partir de Gustav Jung, ¿no? Lo que viene a ser la psicología analítica de Jung. Sin embargo, considero yo que otro tipo de lectura, donde el hermano Sol no es más que la forma bajo la cual así puedes mencionar y cantarle a Dios, no de manera directa, porque esto es imposible para él, sino alabar a Dios a través de su divinidad que subyace en toda la creación. Pues no olvidemos que la raíz indoeuropea de la palabra Dios, Diu, significa luz, luz diurna. Será por eso por lo que a través del sol nos alumbra, pero también la razón por la que el sol lleva su significación, ya que proporciona calor y amor a toda la creación. Es decir, no es el sol del yo, sino el sol que ilumina que ilumina por igual a toda la creación. Tal como por ejemplo San Buenaventura, uno de los principales teólogos que había mencionado, franciscanos, habla de aclamar. Citado a San Buenaventura, Dios está íntimamente presente en cada cosa creada. Cierro la cita. Sin embargo, también las criaturas, nos dirá San Buenaventura, poseen una dimensión oscura, opaca. Esto principalmente porque fueron llamados desde la nada. Nos dice San Buenaventura, todo el mundo es sombra, camino, vestigio, y es libro escrito por fuera, pues en cualquier criatura resplandece el divino ejemplar, pero con mezcla de tinieblas, porque es con cierta opacidad mezclada con luz. Cierro la cita. En cada criatura, para Francisco de Asís, va a subsistir algo de divino, ¿no? En cada criatura se expresa la gratuidad, la misericordia y el amor infinito del Altísimo. Y solo aquel que se libere de toda atadura personal, es decir, del yo, podrá ver en las criaturas bajo distintos grados la potencia, la sabiduría y el amor de Dios. Sin embargo, Papa Francisco mencionará en la nota así, esto, entender este tipo de expresiones ha ido perdiendo, ¿no? Porque es un lenguaje meramente simbólico. Es un lenguaje que enriquece las subjetividades y las une con toda la realidad. Y lo que ocurre hoy día es que prima un lenguaje más bien sumamente racional, disgregante, que es incapaz de ver estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a nuestra época, principalmente, bueno, a la modernidad, ya ha habido un cambio de paradigma, fue principalmente que trató a la realidad como unidades discretas, que es la crítica que Adorno y Horkheimer de la Escuela de Frankfurt realizarán, por
privilegiar un paradigma de la simplicidad, que es algo que encontrarán en Edgar Morin, y también porque, y esto es principalmente porque va a ver a cada criatura de manera individual y no como interconectadas, ¿no? Se va a primar en lo que es un espíritu de geometría racional y meramente calculable sobre lo que es el espíritu de fineza o la dimensión sensible del humano. Y entonces todo empezará a perder sentido y empezará a volver simplemente una mercancía o estará como algo muerto, ¿no? Es muy común que en algunos escritos ustedes vean, principalmente filósofos modernos, que la naturaleza es algo muerto sometido a leyes nada más, ¿no? Y entonces no se logra ver interconexiones, a percatarse cómo todo está interrelacionado, ¿sí? La situación para superar esto no es fácil, ¿no? Para superar esta espiritualidad de mercado, de dinero, y para pasar a otro tipo de espiritualidad, ¿no? Para el Papa Francisco, Francisco de Asís nos proporciona un ejemplo de ello en su conversión. Sin embargo, él va a poner énfasis en lo que va a ser una nueva educación, ¿no? Una educación socioambiental que enseña a leer la realidad, los datos, no solamente con la razón, ¿no? Ver números ahí, no, no sé, 70% son pobres y vámonos, ¿no? Sino a leerlos con el corazón, ¿sí? Por ejemplo, ver que los problemas ambientales no son de manera aislada, sino que están interconectados con alguna sociedad o cultura, porque detrás de todo problema ambiental también hay una sociedad o cultura sufriente, ¿eh? Una sociedad o cultura que adolece y que padece. Cito al Papa Francisco, Laudato Si, es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Es decir, no habría problemas aislados. No es que aquí, por ejemplo, el problema ambiental, la crisis de agua que aquí vivimos, bueno, yo que soy de Ciudad de México, pasa mucho, ¿no? Que a veces no hay agua, se vayan a solucionar únicamente por la técnica por sí sola. Que dicho sea de paso, una de las críticas del sector científico al Laudato Si es que la juzgaban como un escrito tecnofóbico y no, no es tanto eso. No es que la técnica por sí sola solucione los problemas, sino que la implementación de cualquier técnica debe hacerse bajo principios éticos, ¿no? Y atendiendo a lo que son las verdaderas causas de un problema, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, el Papa Francisco va a insistir muchísimo en este cuidado de la creación, porque faltar a ella es faltar a Dios y, y es haber instaurado un reino del pecado que se manifiesta en esta economía del descarte. También se trata de entablar entonces una nueva alianza con el planeta, ¿no? En términos académicos, por ejemplo, es lo que Michel Serres llama el contrato natural, y la crítica de Serres es que en 1789 con el contrato social, los derechos del hombre, se dejó fuera de la naturaleza. Entonces, se trataría ya ahora de anexarla, ¿no? Tal como ocurrió, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia. Y en términos más espirituales, más religiosos, es comprender que nuestro deber es también cuidar del planeta, pues el mismo no nos pertenece, tal como dice Levíticos 25-23, que cita el Papa Francisco, y dice, la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Es una frase de gran relevancia. Primero, porque señala esta no propiedad de la tierra, ¿no? Ya sea que la misma es de Dios o sea porque nos antecede, ¿no? También es la idea propia de que la tierra, de que ante los ojos de la tierra o ante los ojos principalmente de Dios, no somos más que huéspedes, es decir, ellos son nuestros anfitriones y por lo mismo debemos de cuidar. Esto es algo que, por ejemplo, ustedes encuentran en Francisco de Asís en este cántico de las criaturas o canto del hermano Sol, que dice, Loado seas mi Señor por nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas. Cierro la cita.
¿no? Y otro punto importante en esta frase que citaba de Levíticos, es la idea de la extranjería y del ser huésped, ¿no? Es decir, que en cierta medida somos extranjeros en esta tierra. Es algo a lo que volveré un poquito más adelante. Entonces, aquí lo que se pone énfasis es en el cuidado de la creación. Voy a terminar un poquito, para ahí terminar este apartado, con lo que es la cuestión animal, ¿no? En Asís predomina esta idea de la minoridad, que es otra forma de horizontalidad, ¿no? En relación con toda la creación, una cuestión de la pobreza espiritual y una cuestión de la obediencia. Los animales también son nuestros hermanos, así creados de la misma tierra y por lo mismo tenemos que cuidarlos. En Deuterónimo, que conocía bastante Francisco de Asís, dice, si ves caídos en el camino al asno o al buey de tu hermano, no te despreocupes de ellos y ayúdalos a levantarlos. En la regla 15 de la regla no volada, no aceptada, pero que tenemos hoy de pleno conocimiento, así decía lo siguiente: de ningún modo tengan bestia alguna consigo, ni en casa de otro, ni de ninguna otra manera, y no les está permitido montar a caballo, a no ser que se vean obligados por la enfermedad o una gran necesidad. Es decir, los animales no son mercancías, cosas que debamos de poseer, ¿no? Eh, Reducirlas a este mismo nivel. Por lo mismo es que no se debe entablar ningún acto violento en contra de los animales, como es el caso del lobo de Gobio, que está en Florecillas, ¿no? Y también habría que procurar de ellos, como es la famosa anécdota de las tortolas, que también está en Florecillas. Bueno, en este sentido, es que lo que tiene que privilegiarse es mantener este equilibrio ecosistémico, que sería un equilibrio impuesto por Dios y que a día de hoy se ve en cierta medida irrumpido por lo que es esta economía del descarte, ¿no? Tenemos que ver cómo se interrelaciona todo. Y el Papa Francisco, el corazón es uno solo y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo enseñamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad. Cierro la cita. Es decir, que la defensa de la naturaleza inevitablemente se relaciona con la defensa de los pobres y los marginados y viceversa. La defensa de los pobres, de los marginados, debe relacionarse también con la defensa de la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza. Y esto es algo que trató a continuación. En la que es el Fratelli Tutti, Papa Francisco escribe lo siguiente: lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante que finalmente perderá los colores del poliedro. El poliedro es algo que usará muchísimo y terminará en el hastío. Es la tentación que expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel. La construcción de una torre que llegará hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana, de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. Si lo pensamos detenidamente, es un párrafo sumamente potente, pues va a implicar en trasfondo la crítica también a toda forma de colonialismo, a todo intento de aminorar o desaparecer al otro bajo la idea de un proyecto común. El Papa Francisco, como ha dicho, como he venido mencionado, en esta economía del descarte lo que hay en el trasfondo también es un intento de homogenización de los distintos imaginarios, de distintas prácticas culturales en beneficio, pues, propiamente de la economía, ¿no? Entonces va a resultar necesario esta economía de mercado, aquí va a volver a esto. Así entonces, esta economía de mercado lo que hará es intentar justificarse de distintas maneras al grado tal que se adentra inclusive en la que es propiamente la teología, como es el caso de la teología de la prosperidad, ¿no? Que es una expresión teológica que surge en Estados Unidos tras lo que son la guerra civil y que se ha ido expandiendo por Latinoamérica al menos, ¿no? Y buena parte de Europa. Y ellos van a poner esta teología de la prosperidad, me llama teología de la prosperidad, pondrá énfasis en lo que es la riqueza y la salud, ¿no? Porque quien es elegido por Dios para salvarse, lo mostrará a través de las riquezas.
esta teología surge como una interpretación de la teoría de la predestinación de Calvino, dicho sea de paso, ¿no? Son riquezas que pueden ser obtenidas si se le exigen a Dios y si el creyente actúa como si éste fuese a ser concedido. Ejemplo de ello es Kenneth Copeland, donde en su libro Leyes de la Prosperidad va a reinterpretar la alianza entre Dios y Abraham como una sucesión de legado, de herencia, no entre el Padre justo y amoroso, misericordioso, sino entre el rey y sus hijos, el cual se expresa bastante bien en Harold Hill en un libro llamado Cómo ser un ganador. Los hijos del rey tienen derecho, y nos dice Harold Hill, los hijos del rey tienen derecho a recibir un tratamiento especial porque gozan de una relación especial viva de primera mano con su Padre Celestial, que ha hecho todas las cosas y sigue siendo su Señor, ¿no? Esto va a implicar que en esta teología de la prosperidad también hay una teología de la dominación en la medida en que los elegidos por Dios, los que están en su línea de rey, de reino, ¿no? En su herencia, tienen que dominar al mundo, ¿no? Por eso es que verán muchos grupos muy ultraconservadores de derecha entrando cada vez más a la política, ¿no? Como ese caso de Javier Milei, que dicho ese paso, está muy influenciado en esto a través de su maestro Alberto Venegas Lynch, ¿no? El Papa Francisco, pues, tiene pleno conocimiento de esta teología, al grado tal que en su homilía del 5 de febrero de 2015, que lleva por nombre Yo cuidaré de ti, va a expresar lo siguiente: la salvación no es una teología de la prosperidad, pues es un don, el mismo don que Jesús había recibido para darlo, por lo que no da el poder de proyectar o de hacer grandes empresas. El Evangelio se predica desde la pobreza espiritual que caracterizó a Francisco de Asís, de esta desposesión o descentralización de yo. En su homilia del 14 de febrero de 2006, que da durante su visita a México, específicamente en Ecatepec, el Papa Francisco va a distinguir tres tentaciones en nuestra época, que son la riqueza, la vanidad y el orgullo. Son tres tentaciones que nos dirá buscan degradar, destruir y sacar la alegría y la frescura del Evangelio que nos encierran en un círculo de destrucción y de pecado, ¿no? Cierro la cita, y que como han visto se contrapone a los principios del franciscanismo que aquí yo he mencionado, que es la pobreza, que es la minoridad y que es la obediencia. Llegados aquí, también me gustaría retomar algo que mencionaba al principio, que en Francisco de Asís se dibuja otro tipo de política, una política espectacular, que es una política de la fraternidad, ¿no? En este sentido, Asís, esto me lo puedo saltar. Así es como he mencionado, se encuentra en un momento donde la iglesia pues se caracteriza mucho por justificar lo que son las guerras de la cruzada y también por enriquecerse, ¿no? Por algo, posteriormente, y aquí hago una nota de página con los espirituales que están influenciados por Francisco de Asís y por Joaquín de Fiore, se caracterizaban por ser sumamente críticos a esta iglesia, claro tal que muchos de ellos se habrán de separar, como ese caso de Duns Scoto, por ejemplo, Ángel Clareno también, y otros que seguirán dentro de la iglesia, no quieran separarse de ella, pero sí sean sumamente críticos a la misma, como ese caso de Pierre de Llanolevi. Bueno, cierro esta nota, ¿no? Asís, el encuentro de Asís, o su conversión, mejor dicho, de Asís, se suscita a través de este encuentro con la marginalidad que es encarnada por el leproso. Pero también en Asís hay una apertura radical para amar al otro en tanto otro, es decir, amar a la diferencia. Aquí es bien conocida su experiencia de 1219, bajo, cuando, bajo el papado del Papa Honorio III y durante lo que es la Quinta Cruzada, él va a decidir a Egipto para entablar la paz, ¿no? Es cierto que con su encuentro con Melech el Camel, nieto de Saladino, hay una gran cantidad de narraciones. La de Florecillas, por ejemplo, habla de que Francisco sí logra convertir a la fe cristiana a al Camel, ¿no? Lo, lo cierto es que a día de hoy tenemos pleno conocimiento de lo que se llevó a cabo en este diálogo de Asís con Melech al Camel. Es un diálogo para consagrar la paz entre cristianos y musulmanes, ¿no? A grado tal que a partir de ese encuentro es que los
cristianos nuevamente pueden visitar Tierra Santa, porque también es, hay que decirlo, las cruzadas se llevaron en un intento de recuperar estas tierras, ¿no? Este gran ejemplo de Asís habla de un ejercicio complejo de dialogicidad y de un deseo profundo para construir la armonía en la diferencia, ¿no? Para construir una fraternidad entre musulmanes y cristianos. Pues la praxis de Asís es una praxis de acogida del diferente, ¿no? De una apertura hacia el otro, e incluso interpela nuestras propias creencias. Y esto siempre dentro de un ejercicio de amor y misericordia. Algo que Asís pone en la regla número 16 de su regla novulada, donde va a mencionar lo siguiente: y los hermanos que van entre no creyentes pueden vivir espiritualmente entre ellos de dos modos. Uno es que no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidas a toda humana criatura por Dios y confiese que son cristianos. El otro es que cuando vean que agrada el Señor, anuncien la palabra de Dios, ¿no? Pues la prédica del Evangelio en Asís y en Francisco de Asís principalmente no se hace a través de la palabra, sino por medio del ejemplo, de vivir según el Evangelio en lo que es la pobreza, la minoridad y la obediencia. Este encuentro de 1219 es muy importante porque sea 800 años después que habrá una especie de encuentro conmemorativo entre lo que es el Papa Francisco y Ahmad al-Tajif, el gran imán de Al-Ashar, y de la que va a resultar el famoso documento sobre la fraternidad humana, donde lo que se centra es la necesidad de recuperar el sentido de Dios como amor y también la necesidad de una ética del cuidado hacia la creación, ¿no? Cito un pequeño párrafo de este documento que dice: la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios que ha creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos, iguales por su misericordia, el creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y pobres, ¿no? Así, por ejemplo, como así se entendió desde lo más profundo que las guerras y la violencia y la marginación que existían en su época eran signos de pecado que atentaban contra el plan de Dios y que posiblemente teorizarán los teólogos franciscanos, Pierre de Jan Olivi, por ejemplo. El Papa Francisco pretende teorizar la misma de tal modo que va a actuar, que va a estructurar el nuevo actuar de la Iglesia y de todas las religiones, ¿no? Ya no simplemente se trataría de ser pasivo ante la violencia, sino de actuar de una manera comunitaria para erradicar todos los males que reinan sobre nuestro mundo, y es un claro ejercicio de diálogo y de amor al otro, en tanto que es otro, en tanto diferente, y respondiendo a su exigencia de justicia, porque la justicia es la respuesta al sufrimiento del otro, en tanto otro, en tanto que es diferente y no en tanto lo mismo, ¿no? En tanto nosotros consideremos lo que se debe hacer, ¿no? Asís llevó a lo más profundo de Francisco de Asís, llevó a lo más profundo la enseñanza de Jesús sobre el buen samaritano. Siempre procuró de los demás, de los otros, sin preguntarse sobre su origen y siempre dentro de sus posibilidades. Dicho sea de paso, después Asís fue conocido durante la Edad Media como el Alter Cristo, ¿no? Por algo fue. También más allá de las llagas que sufre al final de su vida en 1220, que de las que tenemos narración principalmente por el hermano León, ¿no? Asís cuidó de la creación de los animales y de las plantas como del marginado, bajo el entendido de que ellos son creación de Dios, de que en ellos Cristo sigue siendo crucificado en su sufrir. Por tres motivos es que pierde Jan Oliví, o Pedro Juan de Oliví, de quien he mencionado ya un par de ocasiones, que es un teólogo y filósofo franciscano no tan conocido. Será que a partir de su interpretación de esta parábola, también va a teorizar sobre la praxis de Francisco de Asís. Nos dirá Oliví lo siguiente: en efecto, por la misma razón según la cual el que tuvo compasión del hombre herido, perteneciente a otro pueblo y país, se hizo prójimo, por la misma razón también todo aquel que se hace semejante a él es prójimo, de quien se parece al hombre herido, es decir, de quien necesita y puede recibir misericordia. Prójimo entonces es todo aquel que requiera misericordia, que de alguna forma se encuentre herido y ante el cual se debe actuar sin importar orígenes o creencias. Nos dice el Papa Francisco en su Fratelli Tutti: la propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano
nota al pie de página, perteneciente a la tierra de Samaria, que en ese entonces era una tierra pagana, fue quien se hizo prójimo del judío herido. Fue a volverse cercano y presente. Atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Es decir, ante el sufrir del otro se debe responder, porque el otro, el prójimo, provoca, evoca y convoca a una respuesta ante su sufrir. Y en él hay una promesa que deja siempre un resquicio de esperanza, de una esperanza de un mejor mundo, de una mejor realidad en la que el pecado sea cada vez menor. Porque Dios, dirá tanto el Papa como San Francisco de Asís, es amor infinito y gratuidad, misericordia infinita. Y su proyecto no es otro más que un proyecto de plena justicia, una justicia que se basa en la misericordia, el cual es el camino para lograr una vida digna a todo ser humano, ¿no? Una vida digna a la que todo ser humano tiene derecho. Es una justicia que se solidariza con el que padece, con el que sufre, con el pobre, que es tanto la tierra como el humano. ¿Sí? En este sentido, nuestro mundo es que por lo mismo nos invita mucho el Papa Francisco, que Dios no debe ser usado nunca para someter al otro, tal como fue, por ejemplo, el colonialismo en América Latina, que es todo un tema, las guerras que en su nombre se hicieron, o cualquier tipo de política colonialista y genocida que actualmente reina en este mundo. Tampoco puede ser usado para justificar la riqueza, la opulencia de unos pocos sobre el dolor del mundo en general, como lo hace esta teología de la prosperidad, sino para establecer un mundo mejor. Entonces, otra aportación del Papa Francisco, bajo la influencia de Francisco de Asís, es la de una praxis centrada en la vida, una praxis que se preocupa por las condiciones que permitan la productividad y la reproductividad de la vida en general, ¿no? Siempre acorde a los imaginarios de los habitantes, tanto distintas sociedades como distintas culturas, porque la defensa de la vida en general no debe de servir bajo ninguna otra circunstancia como un mecanismo que justifique otro tipo de colonización, ¿no? Se debe respetar siempre los imaginarios, las culturas, siempre y cuando estos se centren en el amor, el respeto, la misericordia, la vida en general, incluso en algunas ocasiones aprender de ellos, como ese caso, por ejemplo, del buen vivir en los Andes o el multinaturalismo que estudia Viveiros de Castro en el Amazonas, ¿no? Que se centran mucho en la vida. Pues así como a ojos de Dios somos nosotros extranjeros en su tierra, debemos asumir que somos extranjeros en esta tierra, seres transitorios. Por lo que el cuidado, esto es algo que traté en mi tesis de maestría, no es solamente el cuidado de lo presente, sino que en el cuidado hay una forma del tiempo. Es decir, el cuidado de la naturaleza y de la tierra también se hace como un cuidado intergeneracional, ¿no? Por lo que todavía no es, pero llama a, o que quiere ser, ¿no? Lo que usualmente se llama justicia intergeneracional. Y ante los problemas sociales que aquejan a nuestro mundo, siempre se tienen que responder a través de lo que son redes comunitarias, ¿no? A través de lo que son redes fraternas, ¿no? Esto me bastante un poquito y ya para ir concluyendo, esto se eh, dice Así, por ejemplo, como Asís pretendió fundar una praxis que cuidase a la vida, a la creación en general, y que respondiese ante Dios, que es el principio externo de toda la realidad, y entre las criaturas que son también nuestros hermanos, y junto con los demás, sin importar origen o creencias, el Papa Francisco llama no solo a los cristianos, sino a todos los humanos en general, a fundar una política de la misericordia y del cuidado, una política que garantice la vida del planeta y de cada uno de sus habitantes. No es más esa política subsumida en la economía del descarte que va a transfigurar el amor al prójimo como simple respeto a su propiedad privada, que es algo que encontrarán, por ejemplo, en Alberto Venegas Lynch y al corregir, por ejemplo, Javier Milei, sino que tiene que ser una política centrada en la vida, una política que vaya más allá de este antropocentrismo desviado, de esta vanidad
que, como hizo Asís, ve en la naturaleza, en el animal y en el otro algo de divinidad que merece ser rescatada y valorada por sí misma, ¿no? Entonces, lo que aquí en estos pensadores, grandes filósofos y teólogos, es una política del servicio, una política que, como decían los zapatistas, manda obedeciendo al servicio del pueblo y al escucha del dolor del prójimo, ¿no? Que pasa tanto por los estados, como se ve en otras intervenciones del Papa Francisco, que aquí no están referidas, como también por nosotros individuos y también por los sujetos en colectivos, a partir del reconocimiento, amor, respeto y misericordia irrestricta de todas las diferencias. Bueno, ya con esto concluyo. Muchísimas gracias, maestro David. Y pues bueno, la charla era de una a dos, pero te digo, creo que si hay unos minutitos y si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna referencia, pues estamos todavía a tiempo, nos tomamos otros minutitos y pues aquí está. Muy interesante, de hecho, yo escuchaba y esta conexiones que haces entre Francisco de Asís y Francisco de Roma, ¿no? Toda esa espiritualidad que ha llevado también a lo político, a lo social, a lo económico, a lo ecológico. Creo que son las conexiones que valen mucho la pena profundizar precisamente, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Adelante, Malú. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, ok, gracias. Y pues todo esto que nos dice del cuidado de los animales, la casa común, pero sin embargo a mí me hace un poco de ruido esta parte de ver que hoy muchas personas humanizan a los animales. O sea, entiendo que un animal debe de ser cuidado, un animal debe de ser amado, pero ya llevar ese amor por los animales a casi pensar que son sus hijos, me parece un poco fuera de lo que debería de ser. En este caso, ¿qué opinión les Diversas merece a puntos usted de esta parte? vista, seres de la inteligencia genérica, Sí, perdón. Sí, gracias. Ok. Bueno, no sé si quisiera David comentar algo o si hay alguna otra pregunta, las podemos juntar y bueno, pues podemos hacer la reflexión. Sí, sí, me da sobre lo que mencionabas respecto de los animales y esta cuestión de que mucha gente lo humaniza. Eh, por eso, en cierta medida, y consiento que nos debería de regir actualmente debe ser un conocimiento interdisciplinario, por primer lugar, ¿no? Que pase también por el conocimiento de, en este caso, de la biología. Y lo que tú mencionabas sobre esta cuestión de la humanización de los animales, hay que concebirlo también como un ejercicio de violencia, aunque se haga con mucho cariño y amor. De hecho, hay muchos estudios de zoología, ¿no? Particularmente en los animales de caza, los perritos y los gatitos, por ejemplo, que nos muestran cómo los animales cuando son exageradamente humanizados se les provoca un mayor estrés. Es decir, que en intento de cuidar de manera excesiva a estos animales, los terminamos violentando. Les terminamos ejerciendo una violencia hacia ellos, sin siquiera quererlo, ¿no? Y por eso mismo también mencionaba en Francisco de Asís lo que hay principalmente es un amor a la diferencia. Y este amor a las diferencias pasa inclusive a las diferencias de los animales, porque los animales no son como nosotros, no son humanos. Ellos tienen sus propios ciclos, sus propias formas de vivir su mundo, los cuales también tendrían que ser respetados y los cuales habría que nada más que procurar los medios necesarios para que se reproduzcan. Entonces sí entiendo esta cuestión de la violencia animal, ¿no? O sea, porque no, la violencia animal no es solamente pegarle a un animal. La violencia animal también pasa por esta cuestión de la humanización del animal, paradójicamente, en el exceso de cuidado. Entonces, es buscar justamente esto que en términos aristotélicos se llama la justa medida, ¿no? El término medio. Y siempre guiarnos bajo esta cuestión de la justa medida y del término medio. Entonces, sí, entiendo muchísimo lo que mencionabas. Y de hecho, sí, Francisco de Asís, incluso la anécdota de las tortolas, uno la lee y uno no ve que nunca Francisco de Asís humanice a los animales, simplemente les proporcionaba lo necesario para que subsistieran, vivieran,
regresaba a cuidar que estuvieran bien, hasta que finalmente abandonaron la orden, ¿no? Se fueron volando. Y quizás eso habría que hacer, ¿no? Entonces, sí, espero haberte respondido. Muchas Yo gracias. tengo una inquietud. Gracias por tu ponencia. Si el movimiento de Francisco de Asís era muy avanzado a su época, ese cuidado de la creación, ese vínculo con con las criaturas, ¿por qué no fue a mayor? Porque todo esta idea de que el mundo era para nosotros, para la humanidad y podíamos saquearla, ¿no? Como fuera nuestra propiedad. ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué no fue a más? Eso a pesar de que fue hace muchísimos siglos. Sí, fíjate, esto es también sumamente interesante, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, con otros colegas que estudian a Francisco Asís, Lloret, ¿no? Que saldrá en algún momento del trabajo que hicimos en conjunto, es un gran estudioso de Francisco Asís, ¿no? Y nos preguntábamos acerca de lo mismo, qué fue lo que ocurrió con él, ¿no? O sea, ¿por qué no tuvo ese gran peso? Creo que mucho de ello se debe a que muchas de las cosas que había en la intuición de Asís no eran previstas en ese momento. Creo que a veces nosotros como humanos aprendemos a la mala, ¿no? Y es a día de hoy que, por ejemplo, vemos las crisis ambientales, sociales, etcétera, y entendemos y volteamos y decimos, uff, resulta que 800 años antes había alguien que estaba muy adelantado. Y no solamente pasa con Asís, pasa muchas veces, como sabemos, con otra gran cantidad de pensadores. Se suele asumir quizás a veces otro en Asís porque no predominaba, quizás era por ciertos intereses que había ahí, porque Asís interpelaba muchísimo. Esta cuestión, por ejemplo, de la pobreza espiritual, muchas veces se ha confundido con simplemente pobreza material, y quizás eso no le convenía a ciertos grupos. Asís evidentemente sí fue canonizado en su momento, en su época, es un santo. Pero la cosa es también porque fue hasta 800, casi 800 años después de su muerte, que por primera vez tenemos un papa que asumió su nombre. Y eso es muy importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí durante 800 años? Que bueno, casi 800 años. O sea, quizás es porque un hombre que vivió hace 800 años, hasta el día de hoy nos sentimos muy interpelados por él en todas nuestras creencias, que es algo que él buscaba. No sé si ahí te respondí, pero también mencionarlo, ahí sí hubo intentos como fueron los espirituales, ¿no? Que son una vereda que estará principalmente en el siglo XIII y XIV, ¿no? Que mal llamados espirituales nos dirá David Burke, ¿no? Porque son múltiples los tipos, Ángelo Clareno, Duns Scott o Guillermo de Oca, Pierre de Jan Olivier, son muy diversos, ¿no? Sí hubo esos intentos, pero, por ejemplo, Pierre de Jan Olivier hasta apenas está como que recuperando su obra. Pero no es un autor muy, muy conocido. Y es un autor que muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, sí hubo esos intentos, pero como que no tuvieron esa gran fuerza hasta hoy apenas. Quizás porque nos sentimos interpelados. Muchas gracias. Gracias David bueno, gracias David Molina por la pregunta y gracias David Antonio por la respuesta. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta, algún comentario o vamos cerrando hasta aquí también? Por respeto a ustedes a su tiempo. Sí, Teresa, adelante. Este, bueno, a mí solamente me resta, porque la ponencia fue excelente, excelente en todos los aspectos. Y solamente quisiera felicitar al ponente. No supe, yo entré unos minutos, tarde, no supe quién es, pero sí lo quiero felicitar. Y otra vez, necesitamos tener conciencia de todo lo que estamos haciendo en nuestro ambiente. Yo creo que esta ponencia debería de ser transmitida para muchísima gente, muchísima gente. Así es que muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias, Teresa. Pues ahí está David Antonio. Bueno, la grabación también se les va a enviar, ¿eh? Entonces ahí, Teresa, puedes ver también el principio. Eh, Ah, bueno, ok, Ujú. ok, gracias. bueno, pues no sé si habrá algún otro comentario. Tenemos un minutito más, a lo mejor.
Y si no, pues me resta mucho agradecerte, maestro David Antonio, por esta participación. De verdad que nos ha hecho pensar, reflexionar, bueno, al menos a mí me ha hecho como entrar a la reflexión. Y yo creo que a todos los que estamos aquí. Te agradezco mucho también a todos y todas las que estamos aquí. Y bueno, pues nos veremos en lo siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.